La entrevista podcaster. Podcaster, bienvenido, ya estamos con la entrevista. Ya has visto que este episodio va de newsletter, lo has visto. Así que hemos invitado a una de las mejores profesionales del tema, Chus Naharro. Bienvenida, Podcasters. Hola, Dani. Bueno, bien hallada. Oye, antes de ir al grano, el newsletter es algo muy especializado en el marketing. ¿Cómo te especializas en este campo? ¿Qué es lo que te gustó? Pues sí, yo creo que es incluso el nicho del nicho, ¿no? Porque ya nicho es email marketing dentro de marketing digital y dentro del email marketing está el formato específico, ¿no? Que es el que a mí no me gusta decir que soy email marketer, sino especialista en newsletter. O sea que sí, nicho del nicho total. ¿Y qué me llevó hasta aquí? Pues bueno, en resumidas, por resumirlo mucho, yo en 2017, cuando trabajaba por cuenta ajena y todo, empecé mi newsletter pues de hobby, ¿no? Porque tenía un blog sobre tecnología y gadgets y me gustó mucho el formato porque por aquel entonces la newsletter como el formato que yo lo entiendo, que es un formato de contenido, no tanto de venta pura y dura, ¿no? De promocional, como podemos pensar la típica newsletter de un e-commerce, a mí me gustaba mucho. Entonces, empecé una para, digamos, empezar una relación más íntima con la audiencia, más allá de tener el blog, pues tener como ese ratito los fines de semana para escribirles directamente en su bandeja de entrada. Eso hizo que yo tuviera mi newsletter, bueno, pues a modo de hobby, me fuera enamorando del formato y en 2021, cuando dejé mi trabajo por cuenta ajena, que trabajaba en una empresa como responsable de marketing, pues de esto que dices, bueno, ¿qué quiero ser de mayor, no? ¿Por dónde quiero ir? Y empecé a, ver que la figura del especialista en newsletter en Estados Unidos estaba muy afianzada y aquí en España no tanto, ¿no? Todo esto hice una encuesta a gente que tiene newsletters, surgió el primer estudio de newsletters en castellano y vi que había mucho interés. Entonces dije, bueno, hay agua en la piscina, voy a ir por ahí y hasta aquí, ¿no? Que al final todo me ha llevado ahí. Había una necesidad, a ti te gustaba y además, pues esto, te lanzaste, pero una cosa importante, enterarte que hay agua, luego ya veremos si está fría o caliente, sí. Pero eso sí, está muy bien. Además has formado a mucha gente, de todo tipo, y, con algo que contar, porque yo le veo un poquito de creador también de contenido, sí. No es simplemente publicitarse, pues lo has hecho con una marca o de empresa o personal. ¿En qué consiste? Explícanos para los que no sepamos mucho, ¿en qué consiste la newsletter? ¿Es simplemente unos mails regulares y que te intentan vender la moto por alguna parte? ¿O tiene algo que ver más con la comunidad que podemos crear para una marca o para bueno, un aficionado incluso? Bueno, al final el fin último es vender, ¿no? Bien sea vender nuestro contenido porque pues como un aficionado quiere derivar tráfico a su podcast, al final eso es venta, ¿no? No es venta claro. Monetaria, pero es venta de visualizaciones o de escuchas. Entonces el fin último de una newsletter sí que es vender algo, pero a mí lo que me gusta del camino es que es tan íntimo el formato que fidelizas, que te permite crearte una voz, una autoridad para ir enamorando a esa persona y que luego se acostumbre tanto a ti que quiera leerte cada semana o cuando mandes la newsletter dentro de su bandeja de entrada. Entonces, bueno, luego hay muchos tipos y muchos objetivos que persigue la gente con la newsletter, pero ya te digo, digamos que el fin último es vender algo, pero por el camino, ese proceso es como un enamoramiento. Así lo veo yo. Bien, me ha gustado lo del enamoramiento, todavía no me lo habían dicho, pero yo creo que es ideal. A ver, de hecho, aparte de tú como ser consultora también, creadora, tienes un curso para quien quiera ¿sí? adentrarse, pues más profundamente, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poquito de este curso, de qué nos serviría a nosotros. Pues mira, el curso se llama Newsletter Fácil, por ponerlo fácil y por el espíritu que tiene el curso, que es hacer las cosas fácil, ¿no? Si tú quieres hacerte una newsletter, te la puedes hacer a tu ritmo, porque es que hoy en día en internet hay tantas cosas, ¿no? Pero yo te
te pongo el atajo y te digo, ahora tienes que hacer esto, ahora esto, para que al final, en menos de 8 horas, tú salgas con tu newsletter de forma estratégica también, no solo técnica, etcétera. Y al final, fíjate, relacionado con la pregunta anterior de qué es para mí una newsletter, qué fin tiene, el curso Newsletter Fácil se basa en un método que me he inventado yo, que se llama el método Farming, porque al final, Farming de agricultura, porque al final para mí lo que tiene sentido es empezar labrando, ¿no? Preparando el terreno, pues pensando para qué quiere hacer la newsletter, cuál va a ser el objetivo con ella, todo esto. Luego tenemos que preparar la tierra, ¿no? Sembrar, es decir, pues pensar qué contenido hacer para nuestra audiencia objetivo, qué le puede interesar, Luego pasamos a regar, pues seguir interactuando con la audiencia, currárnoslo, etcétera, para finalmente cosechar, ¿no? Que es ese fin último de, bueno, pues recoger ese objetivo que nos hemos planteado con la newsletter. Entonces, el curso lo divido un poco en ese método y me voy deteniendo en cada parte lo que tienes que hacer para que te sea más fácil. Y luego, aparte, tienes podcast, que a lo mejor es el newsletter del newsletter, no lo sé, a veces se utiliza de forma parecida. Sí, además soy podcaster, puedo decir que soy podcaster, justo también con el proyecto paralelo que tuve de Gadget. En 2017 empecé la newsletter y en 2018 creé el podcast. Luego, cuando trabajaba por cuenta ajena, también hice un podcast para esa empresa y, por supuesto, cuando empecé como especialista en newsletter, me hice un podcast sobre newsletter, ¿no? O sea que soy una enamorada del formato y tengo cierta experiencia en él. Y sí, se llama Escuchando Newsletter porque precisamente el espíritu era conocer otros creadores de newsletter y conocer las entrañas, ¿no? Pues por qué lo crearon, cómo se organizan, cómo monetizan, cómo crean contenidos, cómo crecen. Y vamos, estoy contenta ahora de estar en stand-by porque al final hay que como que tocar muchos canales de captación que nos traigan gente a la newsletter, ¿no? Que eso no sé si lo hablaremos luego, pero bueno, al final tanto el podcast como YouTube o como otros canales son una vía de entrada a captar leads para nuestro futuro negocio. Al final sí. Al final te has dicho que es vender algo, aunque sea tu imagen, porque, bueno, yo qué sé, porque quieres que escuchen nuestro podcast o nuestro YouTube de partidas de rol de Dungeons and Dragons, lo que sea, o puede ser una gran empresa. Bueno, vamos a ver cómo empezamos. ¿Por qué un podcaster debería tener una newsletter? Vale, pues porque hoy en día es fundamental, tal y como están los algoritmos y cada vez hay más competencia, ¿no? Yo desde que empecé a trabajar creo que se estaba diciendo que es el año del podcast y cada vez hay más podcasts, ¿no? Y pasa lo mismo con las newsletters y con canales de YouTube. Al final hay una democratización del formato que ya la barrera de entrada es tan baja que cualquiera puede tener un podcast, para lo bueno y para lo malo. Entonces, claro, para lo malo es que tenemos que currárnoslo mucho más para destacar. Y si estamos a merced de algoritmos, de gente que busque una palabra clave en un buscador de podcast, ostras, es muy complicado, ¿no? Llegar a nueva gente y sobre todo retenerla. Entonces, una newsletter, independientemente de que seas podcaster o cualquier otro creador de contenido profesional, ostras, es fundamental para retener, ¿no? Para poseer la audiencia gracias al email, que es el bien más preciado que podemos tener ahora mismo, ¿no? El activo digital, yo creo, más importante, porque el podcast al final depende de una notificación que nos escuche, pero con la newsletter somos nosotros los que elegimos cuándo emitir ese email y por lo tanto que nos llegue tráfico o escuchas a nuestro podcast. Estuve leyendo, no sé exactamente en qué medio, pero que la newsletter era después del buzoneo, que el típico buzoneo era en cuanto a recursos invertidos, etcétera, era lo más rentable. ¿Eso es así? ¿Tienes algún tipo de números de engagement? Sí, se dice que el ROI, ¿no? Por cada euro invertido, creo recordar que eran 37 euros de retorno. O sea, imagínate, que ni la publicidad en Google ni nada te da eso. No. Entonces, eso sumado a
tener una estrategia en la que te lo curras, ¿no? Ese enamoramiento que hemos comentado antes, ostras, es que no necesitas tener grandísimas audiencias, depende mucho del tema, para vivir bien o simplemente para tener escuchas y que tengas un podcast decente, ¿no? Oye, ya, ese 37.1 de Roy me está convenciendo. Te ha dejado loco, ¿no? Ya ves. Bueno, y también me has dejado por ahí algo importante para podcasters, que cada vez nos especializamos más en un tema que no necesitas grandes audiencias, no necesitas enviar a 10.000 personas un newsletter, ¿no? Uh-huh. Sí, ya te digo, hombre, obviamente cuanto más generalista, claro. Igual la masa que necesitas para vivir de ello es más alta, pero, Joroba, soy, como hemos dicho, del nicho y tengo una audiencia en mi newsletter de 3.400 personas o así y vivo de ello, ¿no? Quiero decir que al final, bueno, los números están ahí, obviamente cuanto más audiencia, pues a lo mejor puedes vivir mejor de ello, porque es un cúmulo un poco de público objetivo, sector, estrategia de monetización, quiero decir, no es solo enviar la newsletter y ya está, obviamente detrás hay que tener una estrategia. Claro, pues vamos a utilizar una estrategia ahora de paso a paso que nos cuentes, porque yo ¿Vale? Yo soy podcaster, nunca he enviado una newsletter. ¿Cuál es el primer paso realista que debería dar? Aparte de poder acceder a tu curso, a tu web, a tu podcast, pero bueno, ¿qué hacer sin montarme la idea de voy a vivir de esto, voy a ser millonario, voy a tener un yate en Puerto Banús? Vale, pues a ver, yo siempre digo que lo primero es pensar para qué quieres crear la newsletter, ¿no? Es decir, pues para atraer más escuchas y no depender de cuando envíe la notificación la aplicación de podcast y me escuchen. Puede ser para enviar contenido exclusivo, es decir, además del podcast, yo voy a enviar las notas del podcast o un tema relacionado que me deja en el tintero, entonces juego con ese contenido exclusivo. Puede ser para vender directamente. Al final, eso, el objetivo, ¿para qué quiero crear la newsletter? Luego, el segundo es tener muy en mente a quién te diriges. Quién es tu público objetivo, qué problemas tienen, cómo tú se los puedes solucionar, bien sea con producto o servicio o con el propio podcast, pues con el contenido que hace en el podcast. Y también dentro de la audiencia no solo es quedarnos con, bueno, pues gente interesada en historia, ¿no? Sino, pues gente a lo mejor interesada en historia que me escucha, en historia de España, que me escucha los sábados por la mañana, idealmente, de forma relajada. Quiero decir, cuanto más segmentes y pienses en tu público objetivo, mejor entenderás los obstáculos que tienen, los dolores que tienen para tú, con tu contenido, pues, digamos, enamorarles mejor de que eres la mejor solución ahora mismo en cuanto a podcast, ¿no? Vamos, conocer a nuestro oyente, que sí, a esta altura no lo conocemos malo, ¿no? Pero orientarlo a... Claro, sí, pero muchas veces no es tan obvio, ¿no? Al final es clave. Y técnicamente hablando necesitamos direcciones y, sí. Bueno... ¿Cómo consigo así direcciones en un entorno tan poco escrito como es un podcast, por ejemplo? ¿Cómo lo haces tú en tu podcast? Sí, esa parte de conocer a la audiencia y tal era un poco el punto de partida, ¿no? Como ese labrar el terreno que te comentaba antes. Sí, un enfoque. Eso es, pero claro, obviamente se necesita una parte técnica, una herramienta de envío, etcétera. Me preguntaba sobre cómo se crece, cómo se consiguen correos a través de un podcast. Exactamente, apúntate a mi newsletter y yo a lo mejor lo digo, pero te tienes que meter en tal, es un poco complicado. Mira las notas del episodio, también sirve, pero bueno, vamos a ver, simplemente un CTA o... Bueno, el primer paso es eso, decir que tienes una newsletter, porque me encuentro cuando me llegan clientes y tal, es que no crezco, tal, con pues, gente que tiene incluso un podcast y claro, ni lo mencionan en el podcast. Entonces es como, claro, si no lo menciona, nadie es súper inteligente como para decir, a ver si esta persona tiene una newsletter, porque no funcionamos así, ¿no? Entonces, a mí lo que me funciona muy bien y lo tenía claro desde que arranqué el podcast este de newsletter es, yo digo... Hola, soy Chus Naharro, bienvenidos a Escuchando Newsletter y si quieres aprender más sobre newsletters, apúntate a mi newsletter que cada semana te envío esto y esto. Y luego entramos con el podcast. Habrá gente que se lo salte, que no, que tal, pero
no te imaginas la de gente que me ha dicho, te he descubierto en Spotify y descubrí la newsletter y me he suscrito. O sea, quiero decir, funciona como funnel, pero decirlo y destacarlo de alguna forma al inicio. Luego también se puede ir haciendo como CTAs indirectos, ¿no? Pues si vas mencionando, pues esto lo comenté en mi newsletter de la semana pasada. Por cierto, si te quieres apuntar, tienes el enlace en las notas, ¿no? Porque al final sí, lo podemos decir con voz, pero nadie va a estar en el coche diciendo, bueno, si la URL era esta, tal. No, tienes que ir a la URL de la descripción y apuntarte. Eso quiero decir como, bueno, base, ¿no? Luego otro truco es regalar algo, ¿no? Los famosos lead magnet, que es regalar un recurso gratuito que incentive que la gente te deje su email, ¿no? Aquí lo que suele funcionar bien pues son las típicas plantillas, cursos por email, ¿no? Pues imagínate, oye, apúntate y recibe en 5 días el mini curso para crear tu newsletter gratis, por ejemplo. Ostras, al final ahí estamos como dándole una vuelta a que la gente se suscriba a la newsletter por interés, porque al final no solo va a aprender de newsletter, sino que quiere recibir ese mini curso o esa plantilla o lo que sea, algo muy específico. Pero seguimos, o sea, quiero decir, no podemos resolver el hándicap del podcast que es audio, quiero decir, y no controlamos dónde nos está escuchando la persona. Si está en el coche, obviamente, dudo que vaya a parar el coche, se vaya a ir al Arcén para apuntarse a la newsletter, ¿no? Entonces no queda otra que ser muy insistentes y que tengamos como un sistema de, pues cada vez que empieza el podcast yo menciono que tengo una newsletter. A mitad del episodio, pues recuerdo que tienen como un recurso gratuito para tal. Porque así la gente a lo mejor una vez nos escucha desde el podcast, pero el día siguiente lavando los platos y ahí sí que puede ir, ¿no? Entonces quiero decir que eso forme un poco parte de nuestro guión. Está claro, pero vamos a un aspecto que siempre me avisa mi pareja, me dice, bueno, lo legal qué, porque hay unos límites legales que evidentemente están para proteger la privacidad, ¿no? ¿Qué debemos saber de legislación así a grandes rasgos antes de empezar a enviar newsletter? Porque yo creo que no va a valer, cojo todo esto, todos estos mails y envío una newsletter a esta gente. Te pueden incluso denunciar porque has invadido su privacidad. Bueno, si tú estás diciendo tengo una newsletter y él va y se mete y se registra. Eso estoy diciendo. Tengo que tener ya pasaremos a técnicamente cómo, pero que tengo que poner un botón que diga sí, quiero suscribirme a la newsletter, etcétera, ¿no? O sea, no vale otra cosa. Claro, o sea, tú lo que no puedes hacer es coger una lista de emails que tienes en tu lista de contactos y apuntarlos a tu newsletter. Quiero decir, eso hay gente que lo hace, pero no es para nada ni legal ni recomendable de cara luego a spam y todo esto. O sea, lo suyo es que tú cuando haces el anuncio de apúntate a mi newsletter tengas una página específica en tu web o en el servicio que uses, que ahí venga el formulario donde pidas, pues básicamente el email, ¿no? Luego puedes medir otras cosas, pero bueno, que la persona deje su email y marque que acepta las condiciones ¿no? Y ahí en esos términos, pues tú poner que, oye, te voy a mandar newsletters para venderte mi servicio o para hablarte de contenidos relacionados con esto, Y luego el botón de enviar, ¿no? De sí, quiero suscribirme a esta newsletter. Vale, tengámoslo claro que aunque tengamos los mails de los fans claro, o de los patronos, no podemos así como así. Y en el caso de que tú tengas los emails, yo lo que suelo recomendar es, ostras, si tienes email ya partes con una ventaja, porque tienes gente que, bueno, pues en algún punto de tu vida, pues esos emails los has recopilado, ¿no? Pero yo lo que recomiendo es no suscribirlos directamente, sino enviar un email a esa base de datos diciéndole, hey, mira, he creado una newsletter donde cada semana, ¿no? Poner en valor lo que vamos a compartir en la newsletter, este tipo de contenidos, que te va a hacer mejor profesional, bla, 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 bla. ¿Quieres apuntarte? Y ahí ya dar el consentimiento de, oye, sí, me quiero apuntar. Pero siempre es mejor pedir, o sea, aquí lo contrario es lo que se dice de pedir perdón antes de que pedir permiso. Aquí no, aquí es mejor pedir permiso antes de pedir perdón. Sí, porque la GRDP está, cuando se quiere poner dura, se pone dura. Y bueno, pues... Pero vamos a ver, vamos a pasar al contenido, vamos a pasar de que ya lo tengo todo solucionado, voy a empezar ahí a escribir mis cosas. Vamos al contenido, un podcaster en nuestro caso,
lo primero que se te viene, bueno, pues voy a resumir un poco los episodios o los episodios del mes o de la semana, pero a mí me da que eso no es suficiente o incluso no es lo lógico. O a lo mejor es mejor crear un contenido adicional, un contenido exclusivo para la newsletter. Sí. Ajá. Sí, o sea, eso al final, a la hora de tú vender, que se apunten, si vendes que vas a recibir algo que no vas a tratar en el podcast, siempre es más efectivo porque es algo, ¿no? Vendes ese punto de FOMO, de, ostras, si no me apunto me pierdo ese contenido que no está en el podcast, ¿no? Entonces, jugar con ese punto de exclusividad está muy chulo. De hecho, una vez entrevisté a Cristina Mitre, que tiene un podcast bastante conocido a nivel de belleza y de cuidado femenino, y ella me dijo que su pretexto para enviar la newsletter era que ella enviaba las notas privadas, ¿no? Pues cómo se preparaba la entrevista, qué canciones escuchaba, ¿no? Cosas pues exclusivas. Y eso le funcionaba muy, muy bien, o a lo mejor dejaba, si tenía un invitado, dejaba una pregunta que solo se respondía y se entregaba a través de la newsletter. Entonces, bueno, ese punto suele funcionar bastante bien. Luego hay otros creadores que lo que hacen es que usan la newsletter pues para promocionar el propio podcast, ¿no? Lo que decíamos de no depender de que la notificación y de que el oyente abra su app de podcast y escuche si le apetece o si le aparece o si le aparece tu podcast, sino que, oye, recibes la newsletter, le cuentas lo que sea de lo que va el podcast, incluso le puedes dar algo adicional, y ya sí, el CTA de ese email es vete a tu aplicación de podcast y escúchalo. Entonces, ese sería otra opción. A ver, por ejemplo, se me ocurre, yo hablo en mi episodio de la semana, de la guerra de los 30 años, y a lo mejor para enviarle un newsletter vale, sí, está la guerra de los 30 años, pero para contarlo otra vez lo mismo, a lo mejor, yo qué sé, un gráfico de las dinastías yo qué sé, o un pequeño apunte de una pequeña batalla que no aparece porque era mínima, pero que era interesante. Es decir, dar un contenido, no sé, yo pienso que adyacente o periférico incluso al tema que estás tratando. Por ejemplo, eso sería mucho más eficaz, ¿no? Sí, porque incluso de apoyo, ¿no? Lo que tú dices, pues al final en el podcast tú puedes describir muy bien un gráfico o lo que sea, pero si lo muestras en la newsletter, al final es un formato visual. Entonces, ese sería otra buena opción. Hay gente, por ejemplo, no sé si conoce el podcast, que bueno, más que un podcast es un medio también en YouTube, el de Spicy Fortuna. Son bastante conocidos y demás, y ellos lo que mandan es una newsletter que amplía los temas, resume los temas del podcast, pero en ningún momento en esa newsletter hacen el CTA a irse al podcast, sino que digamos que la newsletter es un recopilatorio mucho más en detalle de todo lo que hablan en el podcast, y pues ahí aprovechan para mostrar gráficos, para enlazar a los estudios y a las fuentes que citan en el podcast, etcétera. Vale, está bien compaginado entonces. Y a ver, sé que mucha gente me ha dicho, estaba harto de esta newsletter porque, pues, sí, estaba harto. Últimamente normal, se nota que han puesto GPT y han copiado, copia-pega, que bien, el GPT, el DeepSeek, lo que sea, son herramientas muy útiles, ¿no? Pero hay veces que o se nota mucho o no, y ya no solo de IA, sino es un tostón o cosas así. ¿Cómo evitamos esto? Pues mira, yo creo que aquí, siendo podcasters, tenemos la mejor ventaja y la mejor baza, que es escribir como hablamos, ¿no? Porque es súper potente, y de hecho a mí me lo dicen muchas veces, dices, Chu, es que leo tu newsletter como te escucho, porque como conoce nuestra voz y cómo nos expresamos y tal, ostras, eso es algo que solo tenemos los podcasters o bueno, la gente que se muestra en vídeo y tal. Entonces, eso es súper potente como para no delegar el contenido a una inteligencia artificial que es súper impersonal, pues, ostras, o sea, ojo, que no digo que no se use ChatGPT para hacer newsletter y tal, solo que hay que ser inteligente a la hora de adaptarlo y llevárnoslo a nuestro terreno, ¿no? Pero siendo podcaster tenemos que tener la capacidad, porque eso al final es un elemento de fidelización, de que nos lean igual que nos escuchan, porque eso es súper potente. No solo estamos metidos dentro de sus oídos, sino también dentro de
cuando hablan, ¿no? De su boca, de que cuando estén hablando de cuando estén leyendo estén escuchándonos internamente, y eso es súper chulo. Oye, qué clave más buena me has dado, de verdad, ¿eh? Si no, piénsalo, no sé, tú si escuchas un podcast y esa persona tiene una newsletter, al final va a terminar leyendo y escuchando a esa persona. Sí me ha pasado, pero no he caído en la cuenta, fíjate si lo tenía de naturalizado. Pero bueno, otra cosa, a ver, a mí me pasa que me envían muchas veces una newsletter y empieza a tope, ostras, mira qué interesante, me va a explicar cosas muy chulas. Y empieza a tope, ¿no? 1 por semana o 2 por semana, va bajando el ritmo, y hay un momento que al cabo de 3 meses te envía, no, lo siento por no haber funcionado, pero a partir de ahora va a haber un tal, y cri, ha terminado. Claro, a ver, eso también en podcast o en YouTube o lo que sea pasa también, es normal. Tú te haces una estrategia, un calendario, tal, y luego ya la vida, viene la vida. Viene la vida y a lo mejor no has funcionado bien. Otra clásica, soy muy pesado. Me escriben, oye, es que me he desuscrito porque aquí es uno diario. Mira, yo no tengo ganas de esto. O sea, es que es uno cada mes o cada 2 meses y ni me acordaba de quién era. Vamos a ver, una estrategia a seguir, algo lógico. ¿Cómo lo haríamos? Si, por ejemplo, tengo un podcast, lo normal es de un episodio por semana y en las vacaciones son vacaciones. ¿Qué hago? 1 por semana, puedo hacer 1 por mes, depende de los recursos que tengas, una media de todo eso. Pues mira, según el estudio así que suelo publicar, donde entrevisto a creadores de newsletters, la frecuencia más habitual es la semanal. Eso no quiere decir que en algunos proyectos tenga sentido enviar a diario o tenga sentido enviar cada 15 días, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia ideal? Yo aquí siempre recomiendo que seamos honestos con los recursos que podemos dedicar a hacer la newsletter, el tiempo que le podemos dedicar, y también pensemos en nuestra audiencia. Es decir, si nuestra audiencia está acostumbrada a que nosotros publicamos un podcast semanal, pues vamos a acostumbrarla a que de la mano del podcast va a ir una newsletter. ¿Por qué? Pues porque nos interesa empezar a llevarnos esa gente que nos escucha a poseerla, ¿no? Al final, que nos dejen su email, porque el día de mañana, oye, pues a lo mejor el podcast no te cuadra y quiere iterar a otro formato, ya tiene a esa gente para derivarla a otro tipo de formato. Si no, o en el podcast dices, oye, que dejo el podcast y me voy ahora a YouTube, es que solo un porcentaje muy pequeño de gente se te va a ir a YouTube. Entonces, si empiezas a recopilar emails, tú tienes la capacidad de enviarles un email para ir anunciándoles de cambios, etcétera. Entonces, como resumen, a mí semanal es una frecuencia que me gusta mucho. Sobre todo también vamos a pensar en un podcaster que, oye, pues que quiera divulgar o que tiene un negocio, ¿no? Y usa el podcast también como una vía de marketing. Pues vamos a acompañar el podcast de una newsletter y enviamos en esa misma frecuencia. Eso no quita que luego, imagínate que vas a hacer un lanzamiento porque vas a vender cualquier cosa, pues un curso, por ejemplo. Yo envío cada semana, pero cuando vendo un curso, al final las estrategias de venta han comprobado que cuanto más insistente sea, ¿no? Funciona mejor. Y yo he probado el hecho de enviar un email y comerme un colín vendiendo 3 cursos, o enviar un email cada día y vender más de 100 cursos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que la balanza siempre está en acostumbrar a la audiencia a que cada semana envías contenido de calidad, no eres pesado, le estás dando lo que quieres, porque hemos hecho el ejercicio de que conocemos a nuestra audiencia, sabemos sus dolores, etcétera, y ocasionalmente cuando necesitamos ser más insistentes por algo concreto, o imagínate, nos han nominado a los premios de iVoox de podcast. Ostras, imaginar ahí el poder, con esto estoy convenciendo de que necesitáis una newsletter. Imaginaros el poder que es enviar un email 2 o 3 para recordar a tu audiencia de que te vote en ese listado. Si no, dependes de decirlo en el podcast y ya me iré al enlace si acaso y votaré. Pero si tenemos una newsletter, desde la newsletter le estamos mandando directamente a la votación. Entonces, bueno,
Creo que, fíjate, eso lo he podido mencionar antes, pero ese es un buen pretexto para tener una Sí, newsletter. sí, 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 porque claro, CTA va de que, bueno, sal, no sé qué, tal, newsletter, hacer, pulso, y pulso en el enlace que quiero si me interesa y no tengo que dar tantos pasos de ir a tu página, ir a no sé qué o ir a este enlace. Y bueno, oye, de momento todos en ventajas, está bien. Si no eres muy pesado o muy poco consistente, son todos ventajas. Y oye, yo creo que es hora de hablar de cómo lo hacemos, pero eso es donde se hace, en una página web, en ChatGPT, o había una cosa que ya llamaba, que salía un monito, salía Clipchamp o MailChimp. algo así. MailChimp, Sí, ¿ves? MailChimp, sí, Hasta, sí. hasta ni me acordaba de cómo se llamaba. Pues mira, al final hay muchísimas Ujú, herramientas, ¿no? Que son herramientas propiamente de email marketing, eso. ¿no? De venta por correo electrónico. Eso es cuando necesitas como un todoterreno para tu negocio, pero si solo quieres, ¿vale? Vamos a hacerlo simple para empezar. Si solo quieres captar emails y enviarlos a esa gente que se ha apuntado, hay opciones muy sencillas. Por ejemplo, está substack.com, que es una herramienta que nació como plataforma de newsletter, es decir, la gente se registra y yo escribo súper sencillo y se envía. Ahora es mucho más, tiene una red social, etcétera, pero bueno, a día de hoy digamos que sigue siendo una herramienta súper sencilla para captar audiencia, promocionarte gracias a esa red social que hay, recomendar otra newsletter, entonces creces más fácilmente, ¿vale? Luego está Beehive, ¿vale? B-E-E-H-I-V, que esa también tiene un plan gratuito y te permite, o sea, es una plataforma pensada para newsletter, no tanto para email marketing, ¿vale? Entonces, están esas dos un poco más asequibles y sencillas para que, oye, yo quiero generar ese formulario, poder coger, incluso crear una landing, ¿no? Una página web que sea apúntate a mi newsletter y ya está, o incluso que se quede el histórico de newsletters anteriores que has enviado, como una mini web, ¿vale? Y con eso tiraríamos. Que en un futuro queremos algo mucho más específico, integrarlos con nuestro e-commerce, con nuestra web tal, para eso ya hay que irse a herramientas de email marketing, donde normalmente hay que pagar para tener esas funcionalidades más avanzadas. Pero para empezar, Substack o Beehive ahora mismo son unas buenas opciones. Además de Substract, he leído muchas cosas muy buenas, no lo he llegado a probar. También incluso que hay gente que tiene su negocio montado en Substract, porque tiene una función de monetización, etcétera. Supongo que será de Sí. pago, pero vamos. Probaremos por ahí. Y ya me has dicho que es una herramienta que es lo suficientemente sencilla para los que empezamos y queremos ir probando. Bueno. Me has contado que si el proyecto crece, hay otras plataformas, pero primero tenemos que crecer. O sea, no te llamaremos otra vez cuando crezcamos. Y vamos a hablar de recursos porque el tiempo es oro y los recursos que podemos dedicar, pues, oye, pues ¿qué hago? ¿Una newsletter? ¿O esta horita del sábado por la mañana la tenía para redes sociales? ¿O esto? Vamos a ver. Como podcaster independiente, sea amateur o profesional, ¿vale? Sea de venta de leads o simplemente de tu producto es el podcast, ¿cómo planifico una newsletter para que no se convierta en una carga? ¿Algún tipo de calendario editorial? ¿Algún truco que te funciona? Si realmente ves que no llegas a lo mejor a uno por semana, oh Dios mío, ya no lo hago porque no vale la pena, ¿cómo nos adaptamos ahí? Sí, pues mira, a mí me gusta siempre ser óptima, ¿no? Y me he dado cuenta con el paso de los años que no hace falta crear siempre nuevo contenido, sino reaprovechar, ¿no? Y darle un nuevo enfoque al que ya tenemos. Imagínate un podcaster que tiene más de 100, bueno, o 50 episodios publicados. Ostras, es que de ahí, de cada episodio, estoy segura que incluso con ChatGPT puedes extraer mini contenidos, uno para las redes sociales, para hacer llamada a la acción de, oye, suscríbete a mi newsletter, ¿no? Como punto de partida. Luego, del propio podcast, reciclarlo para ediciones de la newsletter nuevas, o incluso si hacemos newsletters súper exclusivas tal, eso luego lo podríamos convertir otra vez en el podcast, ¿no? Un poco un círculo vicioso de que no digo copiar y pegar el contenido, sino lo que se dice en inglés el repurposing, ¿no? El buscarle otro propósito al contenido, pero sin tener que crear nuevo contenido. Entonces eso es una forma muy óptima de
no tener que estar con la creatividad ahí súper a toda pastilla, sino reaprovechar todo lo que tenemos. Y luego respecto a si un día me he comprometido a enviar una vez a la semana y la vida me come y tal, lo suyo sería tener como en nevera, ¿no? En backup algunas ediciones por si algún día no puedo cumplir, pues recuperar esas ediciones que ya tenía preescritas, o si no, pasarlo a quincenal, pero mensual ya, como hemos dicho, me parece como una periodicidad que se nos escapa, ¿no? Es como de, ¿pero quién era este tío? Aunque me esté escuchando ocasionalmente, pero si no hemos comprometido de que cada semana te voy a mandar esto y esto, vamos a cumplir, porque eso dice también mucho de lo profesionales que somos. Bien, tenemos eso y luego tal vez tendría que haber ido esta pregunta en el anterior bloque, pero te la lanzo ya. Que escribo 4 letras. Vale, yo voy a utilizar una herramienta, voy a reciclar todo lo que he investigado para hacer mi episodio de podcast. Y lo saco. ¿Qué hago? ¿Saco 4 líneas o hago un párrafo inmenso de 3 páginas? ¿Hay alguna...? Dentro de que, claro, como podcaster siempre decimos, oye, que dure lo que tenga que durar, si es interesante van a seguir hasta el fin, y si no es interesante, los 2 minutos se van a ir. Pero ¿hay alguna medida que digas, hombre, pues lo normal, la media van a utilizar un par de minutos al leerte y a lo mejor si ven otra página no pasan? ¿Hay alguna medida estándar? Luego ya la adaptamos como queramos. Pues de eso es verdad que no hay datos, porque como no se puede medir el tiempo de lectura del email, no hay benchmarks de eso, ¿no? A mí aquí lo que me gusta recomendar es: piensa en tu público, dónde te va a leer, en qué punto de su día te va a leer, porque no es lo mismo que te esté leyendo así en el autobús a que te esté leyendo pues con su café tranquilamente el domingo por la mañana. Eso te marca un poco la profundidad de contenido que puedes hacer, pero luego esto hay que mezclarlo con mi consejo que siempre doy, que es: haz la newsletter que a ti te gustaría recibir. Si tú eres de newsletter, pim pam pum, no, rapidita, tal, a lo mejor un tip extra y tal, pues prueba con ese tipo de newsletter. Pero siempre, independientemente de que sea larga, corta o mixta, piensa en lo que le has prometido a tu audiencia cuando le has dicho que se apunta a tu newsletter. Porque no es lo mismo decirle que va a aprender un hecho histórico en detalle una vez a la semana, que ahí te permite extenderte un poco más, a descubre en 3 minutos a la semana las claves de un hecho histórico. Ahí ya te pide como un ChatGPT, ¿no? Resumido por bullet point, y luego si quieren que se vaya al episodio. Entonces, por eso yo insisto tanto en pensar la estrategia y plantearlo, porque eso te va a marcar mucho el tipo de contenido que vayas a hacer. Muy bien, y ahora en cuanto a diferencias de uso, ¿qué diferencia tendríamos entre utilizar la newsletter como herramienta de fidelización, un podcast independiente, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y cómo puede ser si es una parte de una estrategia de negocio, ¿no? De marca personal o de empresa, es decir, el podcast de Tony o la correduría de seguros Pepe o Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola a lo mejor tiene su equipo y ya será muy pequeño. Bueno, sí. Nos entendemos. Pues a ver, básicamente es lo que decía, ¿no? Nutrir a esa gente que se ha suscrito con contenido de valor, que quiera leerte, que se acostumbre a estar en ti, que vea que tanto Tony hace buen podcast sobre caza, no sé, o pesca, no sé, o que Manolo de la correduría de seguro, fulanito, me está aportando valor para elegir un buen seguro, para estar bien asegurado y tal. O sea, al final lo que tenemos que pensar es que cada semana, cuando vayamos a enviar la newsletter, nosotros estemos cumpliendo las expectativas de lo que hemos propuesto para seguir fidelizando a la persona, porque en el día de mañana, cuando yo tenga que buscar un seguro, seguramente pensaré en Manolo, el de la correduría de seguros tal, porque me está mandando newsletter y me está aportando valor, que en el primero que me salga de la esquina de Google Ads, ¿no? Igualmente, de si escucho a Tony, el del podcast de pesca, pues si quiero comprarme una caña nueva, pues seguramente le escuche a él un episodio exclusivo de cómo elegir una caña de pescar, que no me vaya a ChatGPT a eso, ¿no? Porque confío en Tony.
Entonces un poco ese es el espíritu de la newsletter, independientemente del profesional que seas. Perfecto, perfecto. Todo el mundo tenemos algo que vender, igualmente, aunque sea. Y al final el fin es vender, bien sea nuestra imagen o nuestros productos o servicios. Y ya por finalizar, hay mucha gente que habrá participado en una newsletter hace muchos años y la ha probado y la ha dejado o lo que sea, pero esto ha evolucionado mucho y ya no te digo con herramientas de IA. ¿Nos puedes contar para aquellos que a lo mejor hace 10 años escribíamos un articulito y enviábamos, ahora qué nos encontramos de facilidades? Si ha cambiado a la hora algo. De crearla o de... Sí, bueno, ya de funcionar supongo que claro, las herramientas eran mucho más rápidas, pero en la forma a lo mejor de redacción, en la forma de dirigirse, en si se ha conseguido algún retorno, o sea, sé si lo leen o no, por ejemplo, cosas en sí interesantes. Sí, a ver, es cierto que con la inteligencia artificial a la hora de crear contenido ahora se puede ser mucho más ágil, pero es lo que digo, tienes que saberlo hacerlo bien para no perder tu voz, porque si la persona está detectando que eso es by ChatGPT, es muy probable que desconecte y se dé de baja, ¿no? Y eso al final no queremos tener una audiencia activa. En cuanto a métricas, no ha evolucionado demasiado porque al final lo que suelen dar es pues la típica apertura, que ya aviso que no es del todo fiable porque hoy en día pues depende de píxeles que bloquean la apertura, incluso si nos leen desde la aplicación de Apple, por defecto sale todo abierto, entonces no es real. Entonces lo que debemos fijarnos es en el clic, ¿no? Si la gente que enviamos hace clic en nuestros enlaces que ponemos en la newsletter. Y luego, en cuanto a, pero esto ya más avanzado, ¿no? De newsletters sencillitas y demás, claro, con la IA, las grandes herramientas de email marketing sí que luego te permiten personalizar pues en base a usos de cómo interactúan con tu contenido. Por ejemplo, yo usé una herramienta que gracias a la inteligencia artificial te prevé cuando la persona tiene más posibilidades de abrir el correo, entonces, bueno, es más fácil que si tú activas como el modo de apertura inteligente, aunque yo envíe la newsletter a las 11 de la mañana, si el sistema reconoce que esa persona me lee a las 7 de la tarde, pues es más probable que se la envíe a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, eso sí que es un gran avance, ¿no? En cuanto a personalización de la newsletter. Interesante, porque ahora me has abierto una duda. Me has dicho, normalmente, pues a las 11 a las 8 de la tarde es cuando abren, o escuchan mi podcast, ¿no? Y en podcast estamos muy acostumbrados, son todos los miércoles, porque el oyente está acostumbrado que el miércoles a las 8 de la mañana, a las 00, a las 6, esté en el email marketing también, ¿no? En la newsletter también tendríamos que prever por lo menos un día, ¿no? Eso sí. Sí, conviene que sea regular y todo. Sí. Todas las semanas a esta hora te lo envío, que luego, oye, evidentemente es un formato que ese día puedes abrir el email a esa hora o más tarde, pero se te queda en el email, ¿no? Que eso es lo chulo del correo. Muy bien. Bueno, pues ya acabamos. Creo que nos has dado muchísimas claves y nos has enamorado un poco de la newsletter. Recordar tu web, Chusnaharro con H, chusnaharro.com ¿es? Sí. Y también tengo apuntado creandonewsletter.com, que está más orientado al curso, a la comunidad que tienes. Ya lo dejaré en el resumen del episodio. Vale. Y CTA. Y bueno, a los interesados en profundizar, decir que tienes un curso muy friendly, además un sistema pues como un granjero que va recogiendo sus frutos, y ya está. Yo creo que y de hecho, ya lo tengo. Fíjate, el mejor ejemplo aquí es el CTA. Siempre cuando nos entrevistan, cuando hacemos la newsletter, ¿no? Es decir, apuntar a mi newsletter si queréis saber más sobre newsletter, porque es gratis y porque desde ahí yo ya capto el email y, oye, si en un futuro lanzo el curso o quieres saber más, ya digamos que te he enamorado lo suficiente, más allá de esta entrevista, como para que conviertas, ¿no? Pero al final tenemos que tratar de que siempre el CTA sea, oye, apúntate a mi newsletter si quieres saber más sobre newsletter.
Y luego ya estará el curso, las consultas, etcétera. Pero eso como aprendizaje también de hoy, que sí, que está muy bien decirte en un podcast, búscame aquí, sígueme, pero insisto, cada vez más tenemos que tratar de poseer a la audiencia y la mejor forma es tener una lista de email, que nosotros somos dueños de ella y no dependemos tanto, no estamos a merced de algoritmos. Y además invitaros a suscribiros a tu newsletter, de que la verdad pues todas estas claves también nos las cuentas ahí. Oye, pues muchas gracias, Chus. Nos vemos Dani. En tu newsletter o en tu podcast. Hasta la próxima. Chao.